Ok, bueno, como les decía, eh, voy a compartir en este momento uno de los materiales que yo he previamente expuesto y que básicamente sirve para entender lo que es otra estrategia de cómo elaborar resumen. Pero previamente sí quería un poco compartir, porque en el syllabus estaba especificado que teníamos que ver características o tipos de resumen. Entonces, en cuanto a tipos de resumen, realmente solo tenemos que mencionar eh, dos tipologías básicas, lo que es el abstract y lo que es la síntesis analítica. El abstract en cuanto a tipos de resumen, son los textos que ustedes pueden encontrar por lo general en los documentos académicos y que suelen estar traducidos en inglés y en español. No sé si han fijado que en algunos documentos que se obtienen de la red, estos documentos suelen estar escritos en español e inglés. Esos documentos son los que se conocen como abstracts. Los abstracts se publican en revistas especializadas y básicamente es una síntesis temática del texto en la que se enfatiza aspectos sobre el propósito del autor, los objetivos, la metodología y el plan que desarrolló el autor en su texto. Pues no es lo mismo que el texto que nosotros hacemos, porque el abstract es más bien una especie de texto para, que es como una formalidad que te piden en en los textos académicos o en las revistas. Entonces, los abstracts sí pueden ser un poco más amplios, pueden ser eh, generalmente son un poco más cortos que en comparación al resumen, que es un poquito, que sí puede ser un poco más amplio. Los abstracts pueden estar entre 250 a 400 palabras y deben obviamente incluir una serie de descriptores o palabras claves que son útiles para guiar al lector. Ustedes generalmente cuando usted hace búsquedas en internet y ubica esas palabras claves, lo más seguro es que le lleven al documento que usted ha resumido, ¿ya? Mientras que lo que nosotros estamos haciendo, lo que básicamente hemos trabajado en clase, es lo que se conoce como una síntesis analítica o un resumen analítico. Es un tipo de texto académico de amplia difusión. Se elabora cuando, además de presentar las ideas fundamentales, es necesario que el lector reconstruya ese conocimiento a partir de que él haga elaboraciones y presente sus puntos de vista de manera equilibrada o siempre conservando la línea temática del original. Si se escribe como texto continuo, no hay un lugar exacto para la presentación de dichas elaboraciones personales. Estas pueden ir a par con las ideas bases del texto. Es decir, lo que hace la síntesis analítica no es solo presentar una síntesis de ideas, sí, como dijimos también, sino de ya la estrategia discursiva que puede utilizar un autor en su texto. Entonces, hay características propias de lo que es un texto de resumen, como hemos entendido. La objetividad, no debe haber espacio para opiniones de la persona que hace. Debe haber claridad, es decir, el texto, en resumen, debe demostrar que se ha comprendido a cabalidad del documento base. Debe ser preciso, hace alusión a su forma de enunciación con oraciones cortas y concisas, es decir, condenso el sentido del documento base, logro condensar las ideas centrales del documento. Y debe ser flexible, esto quiere decir que debe dar la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. Carlos, ¿alguna pregunta o estás aplaudiendo o te equivocaste? No, sí, una pregunta, profesor. Dígame. Es más que todo con la estructura cuando yo estaba elaborando mi resumen del texto, Ajá. ya me fijé mucho que en los textos que se nos mandó daba como base, por así decir, una estructura de como máximo 400, 500 palabras. Ajá. Yo quiero preguntarle que eso puede variar según el tamaño del texto que vayamos a resumir, porque definitivamente hay textos más largos que otros Por y el supuesto. resumen puede ser un poquito más largo. Esa era mi pregunta. O sea, claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú te refieres, por ejemplo, a documentos más largos,
ahí ya entramos en el ámbito de lo que es la reseña. La reseña es básicamente una mezcla de resumen con una pizca de aspecto analítico. O sea, el resumen es básicamente, creo que en algún momento lo expliqué, que a ver, el resumen es 100% expositivo. La reseña es 80% expositivo y 20% argumentativo. O sea, si hay una pequeña cuota de argumentación. Y generalmente las reseñas se hacen sobre documentos mucho más extensos. Entonces, por ejemplo, yo hago una reseña de un libro. Entonces, la reseña de un libro sí puede estar dentro de las 1, 2, 3 páginas, dependiendo del texto, pues, ¿no? Y obviamente las reseñas no hacen no se tratan de hacer un resumen del libro, sino básicamente de un tema. Los resúmenes trabajan básicamente por temas. Como hemos trabajado artículos, Ujú. los artículos obviamente son textos cortos, o sea, son textos que por su extensión dan para abordarlos desde el aspecto temático al que hacen referencia. Entonces, no es lo mismo que te pongan, digamos, hazme el resumen de un texto, de una revista, pues, ¿no? De todo un texto de una Ujú. revista que pueden ser de 10, 20 hojas. Entonces, obviamente allí ya Claro. no estamos hablando de un resumen, estamos hablando básicamente de una reseña. Pues el resumen se hace para textos Ujú. cuyo contenido es un poco más reducido. Es decir, podemos hablar de un texto de tal vez 2.500 palabras o hasta máximo 3.000 palabras que se reducen a 500 palabras, o sea, como el máximo, pues, ¿no? O sea, ya dentro de lo más amplio que puede ser un resumen, el resumen no debería alcanzar pasarse ya de las 800 palabras, 700 palabras es demasiado. Obviamente, si estás hablando de un texto corto, o sea, si me estás hablando, por ejemplo, de un texto de mil palabras y me haces un resumen de 800 palabras, ahí no hay resumen. O sea, porque se supone que debe sintetizarse lo más posible, ¿ya? Claro, Entonces, profesor. entonces Capté eso, capté el mensaje, claro. claro, entonces Muchas eso, gracias. eso hay que tenerlo siempre en consideración. Profesor, Cuénteme. una, yo había justo visto en internet, así Ajá. leído como para tener otros puntos de vista, y decía que el resumen debía ser, no sé si estoy bien el porcentaje, el 25% del texto normal. Claro, Entonces, no claro. sé si es una pauta obligatoria como tal. O sea, más que debería ser el 25%, lo que se entiende es que debería quedar como si fuese el 25% de información. De todo el 100% de información, el resumen debería, eh, como decir en cantidad, ser el 25%. Pero no es que se toma lo más importante y ya. O sea, lo que pasa es que hay que tener claro que todo el tiempo nos han hecho pensar que el resumen está basado solo en las ideas. Ya cuando tú haces resumen de ideas, ahí el texto sí, obviamente queda reducido a lo mínimo, porque yo solamente estoy trabajando las ideas importantes. Pero eso ya es básicamente una síntesis normal, ¿ya? La síntesis analítica o el resumen analítico, propiamente dicho, para no confundir, es algo que contempla no solo las ideas, sino lo que hemos visto también, la estructura y la estrategia del autor. O sea, ya es mucho más completa. O sea, ¿de qué te sirve básicamente el resumen? Que tú tienes un conjunto, digamos, tú tienes una serie de materiales, una serie de lecturas importantes que te han mandado a analizar, ¿ya? Y digamos que tú tienes que leer, te mandan a leer un texto, una teoría, un texto teórico, y obviamente para cada vez que tú quieras regresar a ese texto, si tú no tienes ningún tipo de anotación, ningún tipo de registro del texto base, te va a tocar volver a leer el texto, ¿ya? Y es molestoso. O sea, tú dices, ya esto ya lo leí, volverlo a leer, qué pesado. Entonces, básicamente para eso sirve el resumen analítico. El resumen analítico lo que hace es como una especie de ficha mnemotécnica, no sé si alguno de ustedes la usó alguna vez en el colegio,
es como una especie de síntesis analítica del contenido que te permite obviar la mayor cantidad de texto, obviamente, y quedándote con las ideas más importantes del texto base. Entonces, para eso sirve un resumen. O sea, cuando yo tenga que acercarme a un texto que ya he leído con antelación, el resumen te evita hacer esa lectura, esa relectura. Porque sabemos que en un texto, la mayoría de los casos, lo que está presente allí tiene que ver con las estrategias del lector, del autor. O sea, el man pone ejemplos, pone anécdotas, pero lo que nos interesa son las ideas. Entonces, el resumen lo que permite es eso. Sí, si hablamos de cantidad, diríamos que sí. El resumen debería ser como el 25% en cantidad de texto, pero no necesariamente de ideas, cuidado. Entonces, no es tampoco reducirlo al mínimo, sino lo que debe ser más importante. ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, ya ustedes ya saben, ya lo hemos hecho, incluso seguimos el proceso de la clase anterior. Siempre tomar en consideración los criterios importantes de un resumen, la textualización, la adecuación, utilizar el lenguaje adecuado para que se entienda. Debe haber un proceso de revisión, si es importante. La vez pasada, a manera de broma, incluso también para llamar la atención, le puse a alguien que sí es importante que revisara sus materiales, porque se podían producir errores en la escritura. Y me llamó la atención que a un estudiante, no me acuerdo si fue estudiante o estudiante, una chica o un chico, en el texto de los arrepentidos del Facebook, había puesto una idea que decía que en el párrafo tal o en en el último párrafo se cuenta el caso de un teniente gay, y había puesto gay con mayúscula, que a ver, relataba el caso de un teniente gay que deseaba que deseaba eliminar a todos sus amigos y compañeros. Así decía literalmente el texto. Entonces, Genocida. entonces claro, yo le puse a la persona que, primero, el teniente no era apellido gay, ¿ya? O sea, no entendía por qué ponerle gay con mayúscula. E imagino que el teniente no quería matar a sus compañeros, sino que quería eliminarlos desde el fake. Entonces, ese tipo de construcciones son obviamente ambiguas y se dan porque muchas veces no revisamos, no hacemos un proceso de revisión del texto para encontrar ideas que de pronto puedan se pueden entender mal. Entonces, eso nos lleva siempre a un proceso de reescritura. Lo que básicamente hicieron ustedes la vez pasada. Vimos un texto, ustedes tenían ya una idea más o menos armada, trabajamos conmigo el texto y eso los obligó a revisar su material para que haya un proceso de reescritura. Entonces, básicamente cuando usted reescribe, ahí es que se da cuenta de qué estrategias debe mejorar en sus actividades, en sus procesos de redacción. Obviamente la supresión o omisión de ideas que no aporten elementos relevantes, ya vimos que no es que hay que tampoco tomar las ideas puntuales del autor. O sea, el autor puede expresarse de manera muy amplia en su elocución, pero la idea también es suprimir. O sea, si el autor dice que es importante que los sujetos entiendan que no se puede ofender a las personas con comentarios hirientes, no sé cuánto. Ya, todo eso no hay que ofender o hay que respetar a los demás. O sea, eso también es la capacidad de síntesis. ¿Ya? Capacidad de generalización, o sea que obviamente puedo agrupar la información dentro de categorías agrupadoras, y eso es algo que, por ejemplo, nos va a ayudar mucho para el texto, o debió haberles ayudado para el texto de la generación que desbanca a los millennials, porque ese texto tiene muchas categorías, o sea, o sea, da la posibilidad de que muchas de las partes de ese contenido puedan ser agrupados por categorías, y eso facilita el trabajo de resumen.
Ya vamos a ver cuando leamos el texto, pues. Y obviamente todo esto debe conducirnos ya a la elaboración de un texto final, que es básicamente donde están la transcripción de las ideas del texto del autor, pero no de una manera literal, sino obviamente como una especie de paráfrasis de los contenidos. Entonces, eso era como algo que técnicamente estaba dado para la semana anterior, hablar sobre los tipos de resumen, pero tomando en cuenta la contrariedad en la que se encontraban algunos que no daban pie con bola con el resumen, se tomó esa consideración de hacer la clase exclusivamente para armar el texto. O sea, no estaba realmente pensado hacer eso, pero bueno, pues dio la oportunidad y digamos que sirvió para que cada uno de ustedes pudiera reestructurar esos textos. Entonces, lo que les decía que iba a compartir desde el día de hoy era más bien esta hoja, esta matriz, que cumple la misma función que la matriz que yo les expuse la primera clase, la matriz de texto de paso a paso, y que básicamente te permite cumplir con la misma tarea, pues, ¿no? Sintetizar la información del texto base. Entonces, esta matriz que ustedes recibieron hoy cumple la misma función. Está dividida en 3 partes y que que le va a servir para obtener los datos más importantes del texto base, como son obviamente el título del texto, el autor o autores, si es que los hay, el país y el año, ¿ya? El tipo de documento, o sea, cuando me refiero a tipo de documento, me refiero a si es un artículo, o sea, el tipo de documento que sea, pues no si es un artículo periodístico, si es un fragmento de novela, si es una entrevista, o sea, el tipo, o sea, la identidad del texto, pues, ¿no? El tipo de documento. No mezclemos el tipo de texto porque el tipo de texto tiene que ver más bien con si el texto es de tipo expositivo, es decir, es expositivo informativo o es informativo científico. ¿Qué hablas de la diferencia? Por ejemplo, un texto informativo es si yo les mando a ustedes a hacer un análisis de una noticia. ¿Ya? Eso es un texto expositivo informativo. Si yo les mando un artículo sobre el descubrimiento de, yo qué sé, que se ha descubierto que hay en el mar, hay cualquier cantidad de microplástico. ¿Ya? Eso es un texto científico, o sea, porque ya ahí ya es dentro del marco de los textos expositivos de tipo científico, porque hay temas ya en los que está implicada la ciencia. Obviamente los textos argumentativos, dentro de los textos argumentativos ya vemos que los artículos de opinión, los comentarios, ¿no? Esos son textos, los ensayos son textos argumentativos. Un texto narrativo, ya sabemos si de pronto les doy a ustedes el fragmento de un cuento, o un ensayo, o una crónica, perdón, un ensayo no, una crónica, una, una novela, tipo de texto. Dialogados si se refieren básicamente a entrevistas. El tipo de texto de entrevista es un texto dialogado. O un texto descriptivo, ¿no? También existen los instruccionales, los que se refieren a, por ejemplo, a protocolos o procesos, etcétera, pues, ¿no? La intención, que es básicamente cuál es el objetivo fundamental de ese texto. Es decir, por ejemplo, si es informativo, es dar a conocer un hecho relacionado con la muerte de no sé quién. ¿Ya? Si es científico, es dar a conocer un problema al medio ambiente, el problema del medio ambiente con el tema de los microplásticos. O sea, es básicamente la intención fundamental del texto, que no es lo mismo que el tema. Palabras claves son esos términos que son importantes, ya lo hemos visto que de una u otra manera en el texto están que se repiten. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo esto de las palabras claves son importantísimas al momento de sintetizar la información con la tercera estrategia. Y el tema, obviamente, que es el tema central del que se refiere el texto. Aquí ya es de lo que trata. No se refiere al tema general, por si acaso. No es que me van a decir los post-millennials. O sea, ahí tú solo me estás hablando de del tema general. O sea, que el tema sería la generación posterior a los llamados millennials, o las características de las generaciones posteriores a los millennials. Ese sería el tema. ¿Ya?
La segunda parte de esta ficha es técnicamente la parte de la síntesis. A diferencia del texto anterior, donde nosotros teníamos ahí un cuadrito, ¿se acuerdan que estaba el texto de resumen paso a paso? Que eran los cuadros que decían aquí párrafo 1, tenía ideas del texto, secuencias, tipo de texto. Ya, aquí en cambio, aquí se presenta la información a manera de ideas principales e ideas secundarias. Es decir, de cada párrafo que está en el texto, usted hace una síntesis de la idea principal y una idea secundaria. No necesita copiar todas, pero una idea secundaria que en el texto se diga. Y abajo inmediatamente las secuencias textuales presentes en ese párrafo. Por ejemplo, si recordamos el texto de los arrepentidos del Facebook, ya tenemos ahí idea principal, la opinión del psicólogo J. Fogg, que dice que Facebook es una de las herramientas más persuasivas que existe. ¿Ya? Idea secundaria, porque te manda invitaciones y quieres que estés conectado. Secuencias textuales encontradas allí, dijimos que eso era una cita textual. Ejemplo, o sea, cita textual, ejemplo, todo eso se considera que son serían las secuencias textuales que se pueden encontrar en ese contenido. ¿Ya? Y así es, como usted quiere ir, cada párrafo usted le haría idea principal, idea secundaria y qué secuencias textuales hay en ese párrafo. Asimismo para cada párrafo 3, párrafo 4, ¿ya? Esta, digamos que esta ficha de aquí es más extensa, pero está también como dividida o permite que le vayas haciendo los resúmenes a cada párrafo puntual, sacando lo más importante con las secuencias textuales. Y obviamente esto se va ampliando en función del número de párrafos que tenga el texto base. Si el texto tiene 15 párrafos, obviamente te tocará ampliar esto según la cantidad de párrafos que tenga la lectura. Y obviamente es importante que no olvides especificar, como en el texto anterior, nosotros decíamos, desde el párrafo tal a tal es la introducción. Aquí tú lo que puedes hacer es, digamos que quiero especificar de dónde a dónde voy a hacer la introducción. Entonces yo puedo poner de aquí, puedo utilizar, por ejemplo, el recurso del corchete acá. Y yo digo, a ver, yo voy a marcar esto y voy a decir, de aquí a acá, le pongo ahí al lado, esto es introducción. ¿Ya? Y digo, de acá a acá, desarrollo y así, pues, ¿no? O sea, es como, también es una forma en la que yo puedo sintetizar la información. Y el punto 3 sería ya el resumen expositivo, tal como lo hemos trabajado en clase, pues, ¿no? O sea, el texto en sí, en resumen, ya con las ideas agregadas en torno a las secuencias textuales, la estructura y los datos del texto y en el orden en el que se van desarrollando. Esa es la segunda estrategia. Pues esta es otra ficha que ayuda al proceso de resumen. ¿Ya? Eso es una ficha. Pregunta sobre esta de aquí, sobre este recurso. O sea, como les digo, básicamente son las mismas, el resumen final no cambia. Lo que cambia son las estrategias para llegar al proceso. De pronto cada uno de ustedes también tiene su propio proceso para hacer un resumen, bueno, también, pero estos son como más esquematizados, como más cuadraditos para que el proceso sea más sencillo de hacer. Tal vez más largo, pero más sencillo al final. ¿Ya? Ok. Si no hay preguntas, entonces yo pasaría al tercer proceso. A ver, cuando nosotros hablamos del proceso para elaborar resumen, podemos también hacer acopio de una estrategia o digamos, una estrategia de estudio
que muy pocas veces los estudiantes la toman en consideración. Perdón, no se me compartió. Y que son los llamados organizadores gráficos. A ver. Todos en algún momento de su proceso de formación secundaria tuvieron que hacer los famosos cuadros sinópticos, los famosos mapas conceptuales, los mapas mentales, las redes conceptuales, ¿ya? Básicamente, ¿qué es un organizador gráfico? ¿Para qué te sirve? Sintetizar ideas. Así es, ¿ya? Básicamente, ideas y conceptos, eso es importante, ideas y conceptos, ¿ya? Cuando tú organizas la información, generalmente tiendes a agrupar información, a hacer como grupos de información en torno a un concepto central, ¿ya? Entonces, cuando tú organizas, por ejemplo, y estás leyendo un texto y tú dices, a ver, en el texto el autor me está hablando de tipos de algo. Entonces, la palabra tipos se convierte en una categoría que me permite organizar la información a partir de un concepto clave que sería tipos de, ¿ya? Entonces, una forma también de resumir el texto es hacer acopio de los organizadores gráficos, que básicamente te permiten tener una claridad sobre los conceptos centrales, y aquí hay una estructura jerárquica de los conceptos más importantes a los conceptos menos importantes, pero que vienen unidos por una secuencia dada en función de lo más relevante a lo menos importante. Y esas secuencias generalmente se ordenan también en categorías. Cuando tú ves, por ejemplo, un mapa conceptual, los mapas conceptuales, cuando tú hablas, por ejemplo, de un texto científico, por ejemplo, yo qué sé, el agua, ¿ya? Tú dices composición. La palabra composición me lleva a un concepto, el concepto composición me lleva a una idea específica. Tipos de, o sea, tipos de agua. O sea, voy a clasificar los tipos de agua que existen, pues, ¿no? Yo qué sé, el ciclo del agua. Entonces, ese concepto te permite explicar otras ideas en torno a eso. Entonces, los mapas o los organizadores gráficos lo que permiten no solo es sintetizar, sino permiten establecer relaciones jerárquicas entre los conceptos y agrupar la información en torno a bloques de información. O sea, cuando tú lees un texto, ya, cuando veamos el texto de la generación que es banca de los millennials, te vas a dar cuenta que hay ciertas categorías en las cuales se puede organizar la información. O sea, por ejemplo, ahorita voy a lanzar una categoría. Entonces tú puedes decir una categoría en la que se organiza o la que se habla en el texto son comportamiento. Entonces, bajo el criterio comportamiento, hay algunas ideas que responden a ese concepto, comportamiento. Entonces, de esa manera, toda la información que tiene el texto sobre el comportamiento de estas personas, de estos llamados postmillennials, lo vas agrupando en ese concepto y ahí tienes ya bloques de información en torno a un criterio que es el criterio comportamientos. Entonces, cuando ya tengas ahí como los bloques, como sacados los diferentes bloques de contenido en torno a un concepto englobador, cuando ya tengas que hacer el resumen es simplemente tomar este bloque de comportamientos dice tal cosa, este bloque dice tal cosa, y este bloque dice tal cosa, se acabó. ¿Ya? Es decir, es otra forma de llegar del resumen. O sea, los tres caminos conducen a Roma. ¿Ya? Entonces, los organizadores gráficos permiten, bueno, ya a nivel de beneficios ya cognitivos, permiten que ambos hemisferios del cerebro se desarrollen, tanto el pensamiento abstracto como el psicomotriz, de manera que se complementan, pues, ¿no? Sin también que estos benefician a la memoria, a la reflexión, el espíritu crítico y la creatividad, bla, 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 bla. En torno a los tipos, bueno, existen los esquemas, los mapas conceptuales, también las redes conceptuales, que son los conceptos centrales que se dirigen hacia los exteriores. Es decir, hay un concepto central que se va como manera de ramificaciones, se va ampliando hacia los extremos. Los cuadros sinópticos,
que son los cuadros, las corchetes que corresponden a un concepto general, y los corchetes más pequeños que se van desarrollando en torno a conceptos individuales. Generalmente los cuadros sinópticos también manejan una estructura jerárquica, de ideas más importantes a las menos importantes. O sea, ideas principales, ideas secundarias, ejemplos. O sea, es básicamente una estrategia, es un organizador jerárquico. Y los diagramas de flujo, que en cambio se los utiliza para explicación de procesos. O sea, empieza aquí el proceso, se dirige al proceso A, el proceso A tiene este resultado, mientras que el proceso B tiene este resultado y se van ampliando siempre hacia la derecha según el tipo de procesos que se vayan haciendo. O sea, esos son los tipos de organizadores gráficos que hay. Y también se utilizan para determinados tipos de texto. Por ejemplo, para digamos, si yo estoy haciendo un informe de experimentación, los diagramas de flujo son ideales para eso, porque te van explicando cómo se ha ido realizando el proceso. Por ejemplo, si Protocolos, usted, me imagino también. perdón, O protocolos, me imagino, protocolos, claro, sí. por ejemplo, si usted hizo su proyecto de PIS, ¿ya? A usted le pedían hacer como una especie de cronograma o un diagrama de flujo de las actividades que eran importantes hacer previas para otras, para hacer otras. O sea, antes de llegar a la presentación final tenías que haber pasado por un proceso de entrevistas, luego de las entrevistas viene un proceso de elaboración de una encuesta, luego de las encuestas viene la tabulación, luego de la tabulación, es decir, hay una serie de procesos que se deben ir siguiendo. Entonces, cuando a ti te dicen, bueno, hágame una descripción o un cronograma o una de los procesos, básicamente lo que te están pidiendo es un diagrama de flujo. O sea, es explicar con un organizador gráfico los procesos de tu investigación, del proceso de experimentación. Si hablamos, por ejemplo, dentro del ámbito de las ciencias, pues, ¿no? O sea, si yo bueno, voy a hacer un experimento y me pongo a congelar agua y me pongo a hervir agua y luego mezclo las dos y, invento el agua tibia. O sea, el proceso del diagrama de flujo es algo que tiene que explicarte cómo hacer el proceso. Primero pones a congelar el agua, luego por otro lado pones a calentarla y se juntan los dos y, wow, agua tibia. Entonces, es un proceso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que los organizadores gráficos permiten que la información se maneje desde el aspecto conceptual y desde el aspecto visual. Sabemos que muchos estudiantes o muchas personas son más dados a lo visual y tienden a leer con recursos que mejoren la lectura, como es el caso de estos organizadores, estos cuadros que permiten que la información, al verla de forma organizada por cuadros de conceptos, uno puede entender de mejor manera las relaciones jerárquicas o de importancia, ¿ya? Ahora, ojo que hacer un organizador gráfico bien tampoco es sencillo. O sea, nosotros generalmente hacemos organizador gráfico, ponemos una pelota y vamos poniendo ahí las rayas como Dios quiera. Pero obviamente tampoco es así. O sea, los organizadores gráficos tienen una estructura y que están formadas básicamente por tres partes elementales. Una que es los conceptos, que son esos términos que engloban o que conllevan información dentro de sí. Son conceptos, son palabras que engloban o que implican ideas. O sea, se identifican como nombres, adjetivos y nombres, y son los que representan hechos, objetos, ideas, cuando los conceptos. Las palabras de enlace, que son estas, permiten conectar esos conceptos con las otras partes o con los otros conceptos de la lectura. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, comportamiento, ese concepto tiene que ver con el comportamiento tiene que ver con la manera como son mirados por los demás o percepción. Entonces, su comportamiento se enlaza con el criterio percepción. Entonces, ellos actúan así y esta es la percepción que se tiene de ellos por este comportamiento.
Entonces, la palabra, las palabras de enlace indican o explican qué relación tiene el concepto 1 con el concepto 2. Es decir, tienen un comportamiento, ideas sobre lo que es el comportamiento. Esto incide en percepción, tal cosa. Pues no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Ya lo voy a explicar gráficamente, ¿no? Pero es más o menos así. Es decir, debe haber una palabra que permita explicar el tipo de relación que existen entre los dos criterios. Si yo digo, si estoy hablando del texto de los millennials, obviamente, y en una parte se habla sobre la manera como se comportan ellos o cuáles son sus actitudes, ¿ya? Esas actitudes también, en algún momento del texto se habla sobre la percepción que se tiene de ellos. Entonces, este comportamiento está directamente ligado a este concepto de la percepción. Entonces, en un organizador gráfico yo tendría que ver de qué manera creo un enlace que me permite entender que esto lleva a esto. Entonces, la palabra en medio debe decir incide en o permite una. Entonces, percepción, incide en la percepción. Es básicamente organizar una serie de ideas, pero de manera mucho más sintética porque son simplemente los conceptos fundamentales. ¿Ya? No sé si hasta ahí estoy siendo claro. Si no comprenden, por favor, no duden en detenerme y decir, profesor, está hablándome en chino. Hasta ahora sí, parece que sí lo entiendo. Ya. Sí, yo también entiendo, profesor. Por ejemplo, yo veo dos conceptos, por así decir, como dos ciudades. Y las palabras clave son un puente que los conecta. Así es. Por así decir, de alguna manera. Así de claro, en cierto sentido. Pero claro, pero yo debo saber que, o sea, debo tenerlo claro al momento de leer el texto que esas palabras van a estar vinculadas. O sea, primero yo lo que hago es toda la información del texto base la tengo ahí, expuesta. Entonces lo que yo voy haciendo es como ubicar un concepto, porque el concepto, ojo, el concepto no está dicho allí a veces, sino que uno tiene que más o menos ubicar un concepto englobador, un concepto que me permita unir ideas a ese concepto. ¿Ya? Ese concepto es clave y hay ideas que 5 o 4 ideas se conectan a ese concepto. Entonces, ese concepto englobador me permite ir conectando esas ideas. Entonces, esas ideas van a estar conectadas. Pero de pronto, esa idea, que una de las ideas que está conectada, me lleva a otra cosa que se deriva de la idea, de la idea 4. Por ejemplo. Y esa otra idea nos lleva a otro concepto. Y así, o sea, cuando yo leo el texto, debo poder ubicar esas palabras que me permiten englobar información. Ahora, dentro de los mapas también se hacen uso de proposiciones, que son frases cortas o ideas que tienen un significado y que constituyen más o menos las ideas claves. Pues, ¿no? Una proposición es una idea, ¿ya? Fundamental del concepto, pues, ¿no? O sea, no es que, a ver, existe el error de que cuando se les pide que hagan mapa conceptual, ya, el estudiante lo que hace es, digamos, supongamos que yo voy a hacer el mapa conceptual de esto, los organizadores gráficos. Y él dice al estudiante, los organizadores son, y ponen, considerados herramientas de estudio en el proceso de análisis de información. Y ahí ponen, es, la elaboración de estos permite, ya, eso no es un mapa. O sea, los estudiantes tienden a hacer que creen que un mapa conceptual es coger los pedazos de texto, los bloques de texto y ponerlos en un cuadrado. Ya, eso es básicamente ponerle cuadrados al texto. Eso es lo que usted está haciendo. ¿Es un organizador gráfico? No. Lo que usted está haciendo es poner los textos encerrarlos en un cuadrado. Pero allí no hay un organizador gráfico. Porque ahí tú no estás manejando conceptos. Solamente estás partiendo de información y presentándola en bloques. Ya, eso no es un organizador. Me parece que alguien hizo una pregunta, ¿no? No veo por aquí. Ya, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, es importante leer el texto e ir señalando ideas principales. La elaboración de los mapas es más sencilla después de este trabajo previo de identificación. Identificar las palabras claves o términos que se repiten y que sin ellos sería imposible entender el texto.
clasificar los conceptos por niveles de abstracción e inclusividad. Esto permitirá establecer niveles de supraordinación, que quiere decir cuáles son los conceptos principales, cuáles son los conceptos que se derivan del primero y cuáles son los conceptos que se derivan del segundo. O sea, es lograr organizar la información en torno a información que es coordinada o subordinada. Es coordinada, es decir, que van a la par, mientras que subordinada es que de esta se deriva la de abajo. Coordinación es estas dos ideas como que van de la mano. Entonces deben ir, en el organizador gráfico deben ir en el mismo nivel. Una por un lado y otra por otra. Pero la subordinación es en cambio que de esta de acá se deriva otra que es secundaria. O sea, no secundaria por interés, sino que va porque va debajo de la primera idea. Entonces, también existe el error de que el organizador se hace así la maldita sea. O sea, yo pongo por acá, luego idea por acá, luego por acá. No. El organizador también debe dar cuenta de una jerarquía. Los dos conceptos fundamentales que están en el mismo nivel se entiende que son de igual relevancia el uno y el otro. Lo que se va haciendo hacia abajo ya es subordinado porque depende del concepto principal. ¿Ya? Ya, esto es mucho bla, bla, bla. Obviamente ustedes prefieren el ejemplo, ¿no? Pero ya vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos del organizador? Como les dije, las ideas, los conceptos. Ya usted los puede presentar en óvalos, en círculos, en rectángulos o en nubecitas, o si no tiene allí. Los conectores, que son las palabras, las líneas, perdón, que unen las ideas. Pueden ser ideas o palabras. Perdón, pueden ser palabras o líneas. Para establecer relaciones entre conceptos se utilizan las flechas cuando la relación entre las ideas se expresa en un solo sentido, pero si la relación entre las ideas es mutua se utilizan flechas dobles, o sea, como para decir que los conceptos se interrelacionan. Las palabras que sirven para describir el tipo de desconexión entre las ideas se llaman descriptores. También estos descriptores etiquetan las relaciones. No solo en el caso del uso del cuadro sinóptico pueden utilizarse ¿Vas a términos comer? abreviados o simplemente declinar el uso de figuras geométricas para representar ideas o conceptos. Ya. Como les decía, esto es obviamente puro bla, bla, bla. Pero ya llevado a la práctica, ya veremos lo importante que puede ser una estrategia de mapa conceptual dentro del proceso de elaboración de un contenido. Entonces, a ver, tengo aquí un texto. A este texto yo le he aplicado una estrategia de lectura, de mapa conceptual. Vamos a leer el texto y quiero que ustedes mismos me vayan diciendo qué es lo que yo debo subrayar como idea clave de cada texto, de cada párrafo, de cada parte, de cada línea que va desde que inicia hasta donde termina la idea. Me van a hacer una selección de lo que dice el texto, lo más importante. ¿Ya? O sea, básicamente, o bien las palabras de relleno. O sea, quédense con las palabras claves allí. O sea, veamos la primera. A ver, dígame lo que tengo que subrayar. Saber leer no solo es repetir en voz alta sin tropiezos. No es Repetir en voz alta sin tropiezos. ¿Qué cosa? Ah, las palabras escritas allá. ¿Ya? Ah, sí. Entonces, cuando Ya, tú ya. haces eso, te quedas con la idea básica. Lo que pasa es que todo lo que tú ves en el texto realmente es pura paja, o sea, es relleno, que es lo que le da al texto el sentido, pero la idea puntual es una idea clave y sencilla. Saber leer no es repetir en alta voz palabras. Podría Ya, quitarle ya. las palabras escritas, por último, las palabras. Ya, ¿Ya? ya, ya. Ok, captado, ya saben lo que les estoy pidiendo. Ya no van a señalarme saber leer porque ya sabemos que el texto se refiere a eso. ¿Qué será lo siguiente? De esta idea, desde que termina hasta que va hasta el punto. ¿Cuál es la idea clave? Eviten lo accesorio, eliminen la paja, lo que es de relleno aquí.
Alguien que me vaya diciendo. ¿Qué pasó? ¿No hay nadie? Chuta, están lavando los platos. A ver, la persona a la que le pusieron a lavar platos, por favor. Ayude, ayude. Pues sí, muévete, hoy. A ver, Juan. Juan Chávez. ¿Qué pasó? No hay nadie. Aquí estoy. O sea, yo soy Edmundo. Sí, ya sé. A ver, Pero no, a que no ver, hay nadie más. bueno. Tengo un poco de gente conectada, pero ¿qué? No están. Aquí, profe, disculpe la demora. Dejan abierto y se van. A ver, Nayeli. ¿Está aquí? Sí, A ver. Dígame, ¿qué debo subrayar en la siguiente idea? saber leer, Ya dijimos, bueno, saber leer ya dijimos que no, pero ya. ya, a ver, saber leer es ante todo no dejar pasar ninguna palabra cuyo significado no se comprenda. A ver, recuerda que trata de eliminar lo accesorio. Quédate como con la idea lo más sintético posible de la idea. Quita palabras que tú crees que de pronto, con que estén o no estén, no cambia la idea. O sea, que fácilmente si no están, ya, se van. O sea, por ejemplo, ante todo o ante nada, o sea, esa palabra no dice nada. O sea, es, Ok, entonces, no dejar pasar, ok, no dejar pasar, el significado no se bien, comprenda. significado que no se comprenda. Ajá, ¿Ok? ya. Es necesario interrumpir sin pereza. ¿Tú crees que eso es necesario? Sí. Es no dejar pasar significado que no se comprenda. ¿Y qué pasa luego? Mm, Yo creo Habría que que ir a podemos consultar saltar el a... diccionario. Sí, eso mismo iba Así a decir. es, así Lo es. que, Pues lo lo que que tú dijo... estás diciendo ahí, lo más sintético es no dejar pasar no dejar pasar palabra, el significado no se comprenda y consultar el diccionario. Esa es la idea clave que está dicho allí. Por último, le quito la palabra pasar. Es no dejar palabra, que el significado no se comprenda y consultar diccionario. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí. Otra persona. A ver, Yo creo Wilmer. que, profesor, que nos podemos saltar hasta... Es distinguir las diferentes ideas y relacionarlas con nuestros conocimientos anteriores. ¿Ok? Es distinguir. Sí, se puede prescindir de esa última oración. Ok. Es distinguir. Las diferentes ideas y relacionarlas con nuestros conocimientos anteriores. Que ha expuesto el autor me parece relleno. Es distinguir ideas Y relacionarlas con nuestros conocimientos anteriores. y relacionar Relacionarlas. conocimientos con conocimientos anteriores. Conocimientos anteriores.
¿Ya? Ok. Siguiente. Implica reflexionar. Implica reflexionar. Esa coma no está de más allí. ¿Por qué? Pregunto, porque saber leer también implica reflexionar sobre las enseñanzas de la lectura. Creo que no es necesaria esa pausa que hace la coma. Sí, o sea, también cómo se lee, ¿no? Si saber leer también implica reflexionar sobre las enseñanzas de la lectura. O sea, es como una pausa, sí, que sí, puede ser innecesaria, pero ya, bueno, cualquier texto que he tomado ahí para hacer. Que entonces tú Ok. dices, implica reflexionar, ¿qué? Enseñanzas de las lecturas o lecturas podría ser. O enseñanzas. Enseñanzas de las lecturas, creo yo, porque está hablando Sea más de un poco completo. de lo que de lo que las lecturas también pueden dar, o sea, como lo que pueden enseñar. Y sería preguntarse. ¿Ya? Contenidos se relacionan con vida cotidiana o vida cotidiana. Ok. Como ustedes han visto, aquí finalmente yo puedo sacar las ideas más importantes del texto y solamente ya en este proceso he dejado de lado creo que el 80% del contenido de la lectura. Saber leer no es repetir palabras en voz alta, es no dejar pasar palabras cuyo significado no se comprende y consultar el diccionario. Es distinguir ideas y relacionarlas con conocimientos anteriores. Y además implica reflexionar enseñanzas de la lectura y preguntarse si los contenidos se relacionan con nuestra vida cotidiana. Hasta ahí hemos hecho un proceso de resumen, si se dan cuenta. Ahora, esto es lo que estamos viendo aquí es un proceso de síntesis de las ideas más importantes. Como les digo, este proceso ya está hecho. Y aquí lo que viene a continuación es el corte temático de esas ideas. De cómo el texto quedaría cortado si nos quedamos con lo más importante. Y aquí está. Saber leer no es repetir en voz alta las palabras escritas. No dejar pasar palabras cuyo significado no se comprenda y consultar el diccionario. Bueno, aquí se puso más, pues, ¿no? Entender a medias, no tener claridad y no sacar provecho de la lectura. Es distinguir ideas del autor, relacionar con conocimientos anteriores, recordando lo leído, aprendido del tema. Es reflexionar sobre enseñanzas morales de las lecturas y preguntarnos si las hemos puesto en práctica y qué hacer para aplicarlas correctamente. Una vez que yo hago este corte de las ideas, vamos a la siguiente parte, que es la selección de las palabras claves. Es más o menos como hemos hecho aquí, pero nos vamos a quedar con lo más sintético, los conceptos fundamentales del texto. En este caso, tenemos saber leer, así es. Y la palabra no es, me puede quedar como un enlace. Entonces, saber leer no es repetir palabras. Y ya puedo poner ahí. Es consultar diccionario cuando el significado no se comprenda. Entender a medias, no tener claridad, provecho, lectura. Es decir, de las ideas que están aquí, yo me quedo con lo más importante. O sea, no necesariamente que tenga sentido gramatical, sino como las palabras claves. O sea, elimino todo lo accesorio, me quedo solo con lo clave, con las palabras fundamentales. ¿Para qué hago esto? Para poder ir sacando de aquí qué son conceptos y qué son ideas. Entonces, claramente vemos que un concepto clave es saber leer. ¿Ya? Cuando ya hago esto, este proceso de separar ideas, viene el proceso de clasificación, de organización, entre los conceptos claves, los conectores y la información del texto. Ojo, esto es si tú hicieras el proceso de un mapa conceptual paso a paso. Pero obviamente cuando ya usted es experto en esto es básicamente lo que hace su cerebro. Pues, ¿no? Su cerebro corta las ideas, en el mismo tiempo hace la selección de las palabras
haces una organización mental y luego vas al mapa. O sea, pero esto es como el proceso explicado en texto, pues, ¿no? O sea, el proceso mental explicado en el texto. Entonces, cuando tienes estas ideas, aquí, las palabras claves, haces la organización de la información por conceptos claves. Saber leer, el conector no es, y la información es repetir palabras. Otro conector es reflexionar, interpretar y aplicar. Es decir, hago lo que dije yo hace rato con el tema de globalizar información. Es decir, la agrupo. Reflexionar, interpretar y aplicar, enseñanzas morales. Conceptos, comprender, ampliar el significado de las palabras, las ideas del autor, relacionando conocimientos previos. Es básicamente esta parte de aquí, es el mapa, podríamos decir nosotros en crudo. O sea, como el mapa con todos los elementos, con todos los ingredientes, antes de pasar al mapa ya cocinado, que técnicamente debería verse así. Estas palabras que ustedes ven aquí ordenan el texto. Saber leer no es repetir palabras, es comprender, ampliar el significado de las palabras, las ideas del autor. Relacionando conocimientos previos, es reflexionar, interpretar y aplicar enseñanzas morales. Esto es un mapa conceptual que sintetiza obviamente todo esto que está acá. Profe, o sea que de modo que si se agarra una línea se pueda leer, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, de eso se trata. O sea, no es que esto de aquí es comprender y ampliar las ideas cuando cada una de las personas no entiende y por eso tenemos que consultar el diccionario. Ya, eso no es un mapa. Como dijeron por ahí, era un copy-pegue. ¿Ya? Un mapa debe poder leerse por los conceptos. Las palabras de enlace lo que permiten es ir comprendiendo lo que es. O sea, por eso digo, mira que en este nivel tengo lo que no es y lo que es, y están en el mismo nivel. Porque una cosa es lo que no es y otra cosa es lo que es. Lo que no es repetir palabras. ¿Qué sí es entonces? Lo que saber leer, ahí sí se va disgregando hacia otros conceptos. Es comprender y ampliar. Comprender el significado de la palabra y ampliar las ideas del autor. O sea que así se establece lo que usted decía, la jerarquía, ¿no? Exacto, exacto. O sea, de esa manera se organiza la información y tú vas incorporando o agrupando conceptos en torno a un solo criterio. O sea, saber leer es reflexionar, también es interpretar, también es aplicar enseñanzas morales, pero es lo que dice el texto, obviamente. Se supone que el siguiente proceso debería ser la reconstrucción del texto a partir del mapa conceptual. Observo el mapa y a partir del mapa reconstruyo el resumen. Porque lo que aquí está es básicamente sintetizado las ideas más importantes del texto. ¿Qué pasó? ¿Quién es Oliver? Alguien está en un baile fuguero. ¿Quién es Oliver? Él no es de esta clase. No lo sé, profe, pero usted lo puede sacar de la sesión. Tranqui, que no le ha pasado. Yo pensaba que había sido un descuido igual. No, así pasa cuando hay estudiantes que les dan el... Que no le ha pasado. Está cantando alguien. Ok. A veces pasa que alguien le da la dirección a algún compañero y el compañero para que se vaya a hacer el gracioso dentro de la clase, entonces. Así hay de todo tipo. Hay gente que la inteligencia no les da para más, pero bueno. Entonces, bueno, eso, ya vieron que el proceso de mapa conceptual también puede ayudar para la estructuración del resumen. O sea, es otra estrategia más de cómo llegar al resumen. Y de qué manera te puede ayudar. Pues obviamente cuando tienes un texto en el que tengas que globalizar información para que sea más fácil su
su comprensión, ¿ya? Vamos a ver el texto de la generación que desbanca a los millennials para ir viendo desde el mismo texto qué información se puede, cómo se puede agrupar la información para de esa manera poder armar como una especie de esquema de resumen. Así que ya, pues, déjenme buscar el texto para bajarlo a Word. Desde ya, les paso de una vez por aquí el texto que tienen que ustedes hacer. Este texto es el que se va a considerar como lección y sobre el cual tienen que hacer el resumen. Este es el que se considera el taller, que deberán entregarlo hasta la próxima clase. La próxima clase yo ya entro a tema nuevo, que es la reseña. Entonces el texto que va a ser evaluado como resumen es este que acabo de subir ahorita al chat. Que ya vamos al final de la clase, dentro de los 15, 20 minutos que nos quedan al final, lo vamos a leer un poco para comentarlo y que darles como ciertas pautas de lo que el texto nos está tratando de decir. Entonces, vamos a ver si alguien tiene ahí a la mano más rápido el link para poderlo ubicar, el texto de la generación que desbancó las millennials. Estoy abriendo, estoy intentando abrir. No sé si particularmente hoy el internet ha estado fatal. Ni me diga, profe. Horrible. Hoy día me demoré 45 minutos en ingresar a mi clase. Si no se puede copiar y se lo puede enviar a un documento de Word. O igual Eso no quiero, eso quiero. O sea, si alguien tiene mejor facilidades, copie, si puede, vaya adelantando y copie el documento para que lo pueda compartir y sobre el texto ahí lo vamos
desarrollando. Porque por acá esto se está demorando mucho. Alguien está haciendo el favor. Yo lo estoy intentando. Estoy copiando el texto en un archivo de Word y lo envío por Ah, ya, aquí. ya, ya. Tú lo No, haces no, pues nomás no lo porque... envíes, no lo envíes porque es lo mismo que nada. Más bien compártelo en tu pantalla para... Ah, ¿quiere que Ah, ya, comparta ya. Claro, pantalla? es para eso. No, enviarlo igual Ah, sigue siendo problemático porque hasta que lo abra, es para poderlo ya, ver y ya en función de eso ir trabajando. Ya está. ¿Qué haríamos sin Neida? Ya pues, Sí, pues Neida, sí, ¿no? comparta. Ahí está. Ahí está. Ya lo estamos viendo. Ya. Entonces ahí está. ¿Bajo o qué? Déjeme ver, yo no veo. Qué Déjeme ver. raro, pero si Neida ahí está compartiendo. Ahí. Sí, Es lo que, estamos viendo es que todos. estoy viendo Yo mi no veo la pantalla de Neida. No, solo Neida, me pero veo a sí, mí. sí. Y le puso hasta las figuritas, profe. Solo me veo yo. Déjeme. Capaz es la conexión. Sí.